es el nombre del Señor. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola, en el capítulo 1 y en su versículo 18. Para la gloria y para la honra del Señor. Capítulo 1, versículo 18, según la primera epístola a Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza, porque estamos vivos por su misericordia y por su fidelidad. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A la luz de la Escritura dice de la siguiente manera, y lo leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén. La Escritura dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. ¿Se alegra usted de estar en la casa del Señor? Yo me alegro de estar en la casa del Señor. Mucha gente hizo planes ayer y este día ya no pudo realizarlo, pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad para poder acercarnos ante Él y afirmar nuestras vidas cada día más. Esta noche meditamos bajo el tema llamados para honrar a Dios. Llamados para honrar a Dios. Todos fuimos llamados con un propósito. En su misericordia, Dios nos ha dado la bendición de poder sentir su presencia. Estamos aquí no porque seamos los mejores. Estamos aquí no porque nuestro pasado y nuestra historia, hermanos, sea la más agradable. Hay cosas de nuestra vida que cada uno de nosotros podemos tener guardadas en nuestra historia, porque no son cosas que nos dé mucho orgullo contarlas. Quizá cosas que la historia en nuestro pasado, hermano, en lugar de poder levantar nuestro rostro en alto y, hermano, con gran decisión contarlas, nos produce vergüenza. Porque muchos de nosotros fuimos alcanzados de un estado en el cual, hermanos, solo la misericordia de Dios pudo realmente ver algo bueno en nosotros. Solo el poder de Dios y la gracia de nuestro Creador sobre nuestra vida pudo encontrar algo bueno en nosotros. Muchos de nosotros, habiendo ya sido desechados por la sociedad, no viendo esperanza en las personas, muchas veces siendo rechazados hasta por el mismo cristianismo, al no ver esperanza por la condición en la que estábamos, a Dios sea la gloria, que en Dios siempre hay una esperanza para el ser humano, hermano, que Dios siempre tiene una esperanza para aquel que se acerca sediento de una mirada de misericordia. Nosotros somos fruto del poder y la gracia de un Dios que ama a todos por igual, aún en la condición más baja que se encuentra. Nosotros somos fruto y consecuencia de que en la cruz del Calvario un día Dios no hubiese escatimado esfuerzo a través de su Hijo, que lavado en un madero para que la sangre derramada gota a gota pagara hasta el último pecado de la humanidad, y que todos tuviésemos la oportunidad de ser salvos por su gracia. A Dios sea la gloria, hermano. Si Cristo no hubiese muerto por nuestras
presencia de Dios. Pero siendo reconciliados por su sangre, hoy tenemos una puerta abierta para poder gozar de su presencia. Y no solamente en esta tierra, sino en el tiempo venidero, gozar de la gloria de Dios por los siglos de los siglos, viendo cara a cara y siendo semejantes a aquel que un día nos llamó a servirle. Por eso yo alabo a Dios por estar en este lugar, hermano. Y usted dele la gloria a Dios, porque lo que antes era es su pasado, pero ahora Dios le ha dado una nueva esperanza de vida para poder gozar de la gloria de un Dios que ha creado las cosas perfectas para gloria de su nombre. Bendito sea Dios. El asunto es de que Dios se encargó de mi pasado, y a mi pasado Dios no le interesa más, porque desde el momento que en su misericordia Él me buscó y Él me encontró, desde el día que Él permitió que yo pudiese, hermano, abrir mi corazón y recibirle, desde ese día todos los pecados, todas las transgresiones fueron borradas y fueron echadas a lo profundo del mar. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 43 y en su versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de ellas. Bendito sea Dios. A usted podrán señalarlo por su pasado, pero para Dios es solo historia. A usted podrán señalarlo por lo que fue, pero para Dios es solo historia, porque pagado fue en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Yo no sé si usted se goza por eso, hermano, pero a Dios sea la gloria, porque pagado fue con sangre el precio de nuestra salvación. Por eso valoremos el lugar que tenemos en este lugar. No es solamente una silla, hermano, es una posición la que Dios nos ha dado. Valer su sangre preciosa, no ser comprados con oro ni con plata. Por eso cuando el diablo llega a los corazones, a los oídos, a las mentes, a poder hablar suciedades, queriendo hacer culpable nuevamente a aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted debe reprender todo ese pensamiento, porque si un día levanté mi mano y comencé a servirle a Dios, yo valgo la sangre del Cordero, yo valgo la sangre de Cristo. Hay un lugar preparado para mí en la presencia de Dios y para todo aquel que le sea fiel hasta el final. ¿Por qué le digo esto? Hablando de nuestro pasado y de nuestra historia, porque cuando Dios nos llamó, Dios creó una nueva etapa en nosotros. Es decir, aquel hombre blasfemo, aquel hombre borracho, aquel hombre mal vivido, aquella mujer, hermano, que estaba quizás en lo peor, aquella vida en lo más profundo del pecado, Dios la llamó para crear en él o en ella una nueva etapa de vida en Cristo Jesús. Y desde el momento que Él nos llamó, desde el día que Él me llamó a mí y desde el día que Él lo llamó a usted, lo llamó con el propósito de que usted y yo le demos la gloria a Dios, honremos su santo nombre, exaltemos el poderoso nombre de Dios. Para eso Dios llamó a su pueblo, para que podamos gozar y contar las innumerables maravillas de un Dios que todo lo puede, la grandeza de un Dios que hace de los imposibles cosas posibles, del Dios que rompe la cadena, derriba murallas, hermano, deshace los obstáculos y crea en el ser humano una nueva esperanza de vida. Bendito sea Dios. Por eso Dios nos llamó para honrarle. Llamados para honrar a Dios fuimos cada uno de nosotros. Usted conoce que Timoteo era un hombre que fue adiestrado para ser un hombre que predicara y llevara la palabra de Dios. La escritura que hemos leído, hay un encargo que el apóstol Pablo, siendo el hombre que estaba adiestrando a aquel nuevo líder dentro del pueblo de Dios, le hace un encargo a mantenerse firme al llamado que Dios le había hecho, recordándole que antes de que él fuese llamado
amados. Poderoso es el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Bendito sea Dios. En estos tiempos el propósito de Dios no es que el hombre fracase. Dios no quiere que el hombre sufra penalidades a causa de su pecado. Dios sabe que hay una lucha y hay una batalla en esta tierra. Sin embargo, la Escritura dice que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hay una esperanza, pero hay un problema también, hermano, y es lo que el apóstol Pablo quería que Timoteo entendiera: que al momento de comenzar a caminar con Dios hay que pararse bien y sostener la fe y no bajar la mirada del autor y consumador de la fe, porque aunque la lucha sea grande, se necesita estar consciente de que necesito honrar a Dios a través de mi llamado. Necesitamos honrar a Dios a través de nuestro llamado. Llamados para honrar a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, usted encuentra la manera en que estos hombres se encuentran y se conocen. Timoteo no era cualquier persona, era un hombre que conocía y que sabía realmente lo que era el servicio a Dios. En el capítulo 16 y en su versículo 1, la Escritura dice de la siguiente manera: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En los viajes y en el caminar del apóstol Pablo se encuentran en Listra, hermano, con Timoteo. Timoteo, hermano, no es un hombre de Dios al encontrarse con Pablo. Este hombre ya caminaba buscando la voluntad de Dios, porque a pesar de que era hijo de una mujer judía y de un padre griego, todos daban buen testimonio de aquel hombre llamado Timoteo. La gente sabía quién era Timoteo. Por lo tanto, cuando se encuentra con Pablo, comienza una historia, hermano, para aquel joven llamado Timoteo, que igual que el día que nosotros nos encontramos con el Dios de la gloria, comenzó una nueva historia para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted vive todavía en su pasado, pero yo creo que muchos de nosotros, Cristo ha cambiado nuestro caminar. El pasado se quedó en el pasado y ahora Dios ha dado una nueva vida en la cual nos gozamos y nos gloriamos, dándole la honra al Dios que nos ha llamado. Bendito sea Dios. No sé si usted quisiera regresar al tiempo atrás donde conoció la misericordia del Señor, pero yo puedo levantar mis manos y decirle: gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mi vida, porque en Cristo Jesús hay nueva vida para gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. La gente daba buen testimonio de este hombre llamado Timoteo. Sin embargo, él no era simplemente por encontrarse con Pablo que había empezado a caminar con Dios. Había sido instruido en las Escrituras y era un hombre que conocía al Dios que realmente Pablo predicaba. Era un hombre que entendía la necesidad de poder caminar con Dios, aunque todavía no sabía el llamado que Dios tenía para su vida. Si usted va a la Escritura, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1 y en su versículo 5, a Dios sea la gloria. Bendito sea Dios. La Escritura dice de la siguiente manera, hablando de él: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti
también, si usted va al capítulo 3 ahora y al versículo 15, dice la escritura, bendito sea Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales también te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermano, la escritura no dice por qué no había crecido con su padre. Sin embargo, había crecido con su abuela y con su madre, pero habían tenido el estricto cuidado de poder instruir a Timoteo en las sagradas escrituras. Por eso no era de admirarse de que la gente tuviese buen testimonio y hablase bien de Timoteo, porque todo aquel que se llena de esta palabra vivirá diferente a este mundo, porque todo aquel que conoce de este Dios vivirá diferente a la corriente de este mundo, porque cuando usted tiene a Dios en su vida, camina diferente a todo este mundo, hermano. Bendito sea Dios. No se puede caminar siguiendo la corriente cuando usted ya ha conocido a Dios, porque tiene algo que el mundo no tiene, y es la presencia de Dios en su vida. A Dios sea la gloria, bendito sea Dios por su misericordia. ¿Qué sucede con Timoteo? Timoteo, hermano, en su transcurrir de su vida, habiendo sido, hermano, habiendo crecido con su abuela y con su madre, y habiendo sido instruido en las escrituras, conociendo cuál era el camino correcto y sabiendo la manera que debía conducirse, ahora se encuentra con un gran hombre de Dios. Y yo no sé si Timoteo realmente sabía lo que le esperaba al caminar, hermano, al lado del apóstol Pablo, pero yo creo que la mayor bendición que una persona puede tener es tener a su lado a un hombre de Dios, hermano, a quien poder imitar. Por eso usted y yo, hermano, debemos saber elegir con quién caminamos y con quién andamos. Tener a un hombre de Dios a nuestro lado, tener a una mujer de Dios a nuestro lado, ese es un tesoro grande. Por eso cuando usted encuentre a alguien que le hable de la gloria de Dios, alguien que lo empuje a bendecir a Dios, atesore esa amistad, porque eso, hermano, lo puede librar de muchos problemas. Poderoso es el nombre del Señor. Por eso hay una alabanza que se llama el medio mundano, y en medio de la alabanza el medio mundano dice que aquellos que se han alejado de la gracia de Dios con los hermanos ya no se quieren juntar. Y tenga por seguro que esa es una gran verdad. Cuando usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, busca a la gente que carga a Dios en su vida. Cuando usted es alguien que profesa la gracia de un Dios vivo, sabe que se va a hacer amistad, se va a relacionar, va a aprender de aquel que va a edificar su vida. Pero cuando la presencia de Dios se aleja de nuestros corazones, o nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, hermano, entonces ya no queremos amistad, hermano, con nadie, ni mucho menos cargar una Biblia bajo el brazo, aunque hayamos sido llamados para honrar a Dios. Aunque hayamos sido llamados para honrar a Dios, usted y yo tenemos que estar seguros de que fuimos llamados para honrar a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. A Dios sea la gloria por su misericordia. No es fácil entender, hermanos, de que nuestra vida no es un simple caminar, hermanos, de cantar. Hay algo que hacer delante de la presencia de Dios, y es darle la gloria a aquel que pudo hacer algo que nosotros no podíamos hacer. De la condición que estábamos, solo la gloria de Dios pudo otorgarnos la oportunidad de poder nosotros conocer este camino, que yo estoy seguro que si usted ya ha conocido no quiere regresar. Que si usted ha conocido realmente la gracia de Dios, no quiere volver hacia atrás, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Verdad que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Si usted va a la escritura enviada a la iglesia de Filipos, a los filipenses, en el capítulo 2 y en su versículo 19,
el apóstol Pablo también recomienda a Timoteo. Hay una de las cosas que me llama la atención en cuanto al caminar. El apóstol Pablo escoge a Timoteo para que lo acompañara. Según los escritores y los historiadores, creen y piensan que aproximadamente unos 15 años Timoteo estuvo a la par del apóstol Pablo siendo adiestrado, y que en todo ese tiempo Timoteo tuvo la oportunidad de estar en medio de grandes situaciones observando la manera de actuar del apóstol Pablo. Por lo tanto, no cabe duda la manera de que el apóstol Pablo habla de Timoteo, aun cuando usted leyendo los escritos, hermano, los relatos que hablan del apóstol Pablo, se encuentra que el apóstol Pablo era, hermano, un hombre muy estricto y disciplinado en la iglesia del Señor. Amén. Por eso, para que él recomendara a Timoteo, él tenía realmente que haber visto un gran testimonio de aquel hombre llamado Timoteo. Aleluya. Si usted va al versículo 19 en Filipenses capítulo 2, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto. ¿A quién dice? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Miren las palabras que habla el apóstol Pablo sobre Timoteo. Yo no tengo a nadie a quien más enviar, pero me complazco en enviar a Timoteo, porque no hay otro que tenga el mismo interés, que tenga la misma visión, que yo haya visto que los ama, que haya visto que no tiene otros intereses como los demás, sino a Timoteo, que se interesa por darle la gloria a Dios. Bendito sea Dios. Esa es la gente que Dios quiere encontrar, gente que quiera darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas, que entienda que haya sido llamado para honrar el santo y bendito nombre del Señor. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque si regresamos a la escritura que leímos al principio, cuando hablaba sobre Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 18 de la primera epístola que el apóstol Pablo envía a Timoteo, cuando él le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes de ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena conciencia. Con eso, hermano, le estoy diciendo que lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo era porque Pablo sabía que este era un hombre de Dios, pero no bastaba solo ser un hombre de Dios, tenía que retener la fe en el Dios de la gloria, porque Pablo había visto que otra gente se había levantado y había fracasado. Él le dice: mantén tu fe, Timoteo, mantén tu buena conciencia. ¿Sabe que en el tiempo en que el apóstol Pablo comienza a relacionarse con Timoteo, había una batalla tan grande, hermano, doctrinal, porque habían problemas, y el apóstol Pablo sabía que Timoteo se iba a encontrar con falsa doctrina, con hombres que iban a tratar de torcer el evangelio, y Timoteo necesitaba mantenerse honrando a Dios, reconociendo que había sido llamado para la gloria de Dios. Por eso le dice estas palabras: conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Sabe cuánta gente muchas veces piensa que no va a fracasar porque hay alguien detrás de él, hermano, empujándolo? ¿Sabe cuántas veces alguien piensa que el enemigo no va a poder botarlo porque siempre ha encontrado a alguien que le da la mano para levantarse? El problema es que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo es que se recordara de que alguien había profetizado acerca de su llamado, de que alguien había anunciado de que
vida en este mundo bajo un anuncio de salvación, bajo algo que Dios ha hablado a su vida, y terminan fracasando porque no han entendido que Dios los ha llamado para honrar su bendito y santo nombre. El problema de que la gente, hermano, no puede encontrar sabor a servirle a Dios es porque no ha entendido para qué Dios los ha llamado. No ha comprendido para qué realmente Dios los ha llamado. Dios quiera que nosotros que estamos esta noche en la casa de Dios entendamos que el día que las cadenas de pecado fueron rotas, Dios me colocó en una posición donde mi vida debe mostrarle a los demás que yo le doy la gloria a Dios, que honro a Dios, que Dios es mi Padre, que Dios es mi dueño, que Dios es mi Rey, que todo lo que haga será para la gloria de Dios, que si yo hablo para honrar a Dios, que si yo canto para honrar a Dios, que si yo vengo a la casa de Dios, vengo a honrar a Dios, que si estoy en mi trabajo, yo voy a honrar a Dios, que donde quiera que ande, yo he sido llamado para que mi Padre sea honrado a través de mi vida. A Dios sea la gloria, bendito sea Dios. Poderoso es el nombre del Señor. A mí me gusta mucho, por eso un canto muy corto que hay, que dice: ando con mi Cristo por la mañana al despertar, ando con mi Cristo por la tarde, dice, al descansar, y por la noche, todo el tiempo. ¿Sabe que nosotros debemos entender, hermano, que Dios nos ha llamado para honrarle a Él? Y hay muchas maneras de honrar a Dios, porque hay un adversario allá afuera. Hay alguien que no le agrada, hermano, que la gente pueda acercarse a Dios con corazones agradecidos. Hay un adversario que no está agradado de que los jóvenes se levanten queriendo honrar el santo y bendito nombre del Señor. Hay un adversario que no quiere ver mujeres cambiadas y transformadas. Hay un adversario que no quiere ver caballeros exaltando el nombre del Señor. Vendrán luchas, vendrán obstáculos, pero sobre eso la Escritura quiere apercibirnos. Por eso Él le decía a Timoteo: recuerda las profecías que hablaron de ti. Tienes que permanecer en la fe, tienes que permanecer en buena conciencia, tienes que pelear la buena batalla con rectitud, tienes que serle fiel a Dios, tienes que honrar a Dios. Van a haber luchas, van a haber batallas, pero no solo Timoteo fue elegido para honrar a Dios. Usted y yo también fuimos llamados para darle la gloria a Dios. Usted y yo también fuimos llamados para bendecir el nombre de Dios con todas las áreas de nuestra vida. Y no será fácil. No será fácil. Mantenerse en la fe no es fácil. Leer en la Escritura que el apóstol Pablo, hermano, le habla a Timoteo y le dice: mantén la fe y la buena conciencia. Son dos palabras que nosotros las oímos fácil, pero ya vivirlas requiere de una decisión. Amén. Vivirlas requiere de gente con valentía, porque hay momentos que su fe va a ser probada a través de los obstáculos. Porque hay momentos en que lo que usted dice con sus labios va a ser probado en medio del problema. Porque las veces que usted levanta sus manos y le dice: Señor, envíame a mí, aquí estoy, úsame para tu gloria, así como Dios lo anota en su memoria, también el adversario lo anota para poner los obstáculos, a ver si el creyente mantiene la fe que realmente está profesando con sus labios. Es ahí cuando mucha gente vuelve atrás, es ahí cuando mucha gente ya no honra a Dios y se le olvida su llamado. Pero alguien que se mantiene en la fe sabe que va a honrar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, cuando sonríe y cuando llora. La honra es para Dios, la
que te espera una lucha grande. Era el anuncio para Timoteo. Mantén la fe. Job era un hombre que sabía mantener la fe. Por eso quizás esta noche estamos hablando del encargo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Pero en la escritura hay una gran cantidad de gente que sabía mantenerse en la fe a pesar de la batalla que los rodeaba, a pesar de que el problema que veía, a pesar de la circunstancia en la que estaban. Sabían que no había más grande que el Dios que los había llamado. Sabía que no había oferta mejor que lo que el Dios de la gloria les ofrecía. Sabía que no había mejor pago que trabajarle al Dios de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos comprenden que no hay hermano más grande que el Dios que nos ha llamado? Él merece que le adoremos, que le exaltemos y que le demos la gloria. Job sabía eso. Por eso, teniendo todo, hermano, levantaba ofrenda al Dios de la gloria. Y no teniendo nada, decía: sea Jehová bendito. Porque Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, gente, hombres en la palabra que sabían que habían sido llamados no para vivir bien en esta tierra, sino para honrar el nombre del Dios que los iba a llevar a su presencia. Por eso, hermano, no anhele tanto vivir bien en esta tierra. Trabaje por lo necesario, luche por el sostenimiento material, pero no se acomode en este mundo, porque este mundo no le pertenece a la iglesia de Cristo. Hay algo mejor para nosotros, hermano. Hay algo mejor para la iglesia del Señor. Esto solo es un peregrinaje. Esto solo es un caminar, un transcurrir de tiempo. Pronto, si mantenemos la fe, la buena conciencia, si reconocemos el llamado para honrar a Dios, un día despertaremos viendo cara a cara al Dios de la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y habremos ganado la batalla, hermano. La recompensa recibiremos. A Dios sea la gloria. Yo quiero llegar a ese día, hermano. Yo quiero llegar al día de ser recompensado. Pero no es tan fácil. Fácil es estar haciendo lo que estamos haciendo esta noche. Fácil es ponernos el saco y pararnos aquí y hablar. Esto es sencillo. Eso es sencillo, hermano, porque no pasará de media hora. Si hay nervios a los 5 minutos, hermano, dejan de temblar las piernas y uno comienza a hablar hasta más después. Hermano, si usted viene, tuvo obstáculos, pero se sentó y vino eso, hermano, es sencillo. Pero la prueba, a ver si usted mantiene su fe está allá afuera. Aquí usted viene a adorar a Dios y Dios recibe la alabanza y la gloria. Por eso, hermano, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo no era para ese momento, era para el después que él iba a tener. Porque iba a haber un momento en que Pablo y Timoteo se iban a separar y Timoteo se iba a encontrar con los lobos, con los leones, con los falsos maestros, y Timoteo necesitaba mantener la fe y no fracasar como los otros habían fracasado. Usted y yo, hermano, que caigan otros, vea que a su alrededor otros caen, pero usted atienda el llamado de honrar a Dios y adore a Dios con todo su corazón y déle la gloria a Dios con todo su corazón. No es que usted y yo deseemos que otro caiga, porque no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ganar gente que se levante. Pero porque otro cae, yo no voy a caer también. Porque otro no se mantenga en la fe, yo no voy a flaquear en mi fe. Porque otro, hermano, no reconozca lo grande que Dios, yo no voy a dejar de reconocerlo. Porque Dios sabe que el día, hermano, que alguien baje, que alguien vuelva atrás, que alguien deje de adorar a Dios, necesita ver la imagen de un Dios que cambia y que transforma. Y si dejó de verla viéndolo a usted o viendo a mí, hermano, podrá ver que hay un Dios que es bueno al ver su cambio y mi transformación al acercarme a Dios. Mantener la fe no es fácil. No es fácil mantener la fe. Porque cuando usted dice: Señor, te serviré hasta el final,
vienen las enfermedades. Porque el día que usted más se goza en la casa del Señor es el día que lo espera un problema allá afuera. Porque el día que usted toma la decisión y le dice, Señor, nada me va a detener, yo voy, hermano, yo tengo todo menos freno, así que voy, y al rato no está frenando en cualquier situación. A veces olvidamos eso, porque el llamado para honrar a Dios no excluye los problemas. Job fue un hombre de Dios en medio de los problemas. Daniel fue un hombre de Dios en medio de los leones. Los hermanos, aquellos 3 jóvenes fueron jóvenes de Dios defendiendo la fe en medio del fuego. Aquel ciego, hermano, aquel hombre